Cuando yo conocí al Señor, yo dije, quiero conocer Cachicoto. Cachicoto es un pueblito en la selva de Perú. Era un lugar que cuando yo conocí al Señor, estaba congregando, orando, peleándome un poquito con el copastor, el pastor de la iglesia, porque él era un hombre adulto, y a mí me molestaba que él se ponía a limpiar la iglesia, se ponía a limpiar, decía, pastor, déjame hacer eso a mí, vaya usted y visita a los jóvenes, por favor, déjame a mí limpiar los baños, déjame a mí mapear, déjame a mí tener todo limpio. Hay más de 300 jóvenes en esta iglesia, por favor. Y yo le decía, pastor, y él insistía siempre en acomodar la iglesia. Y me dice, si yo no hago y no estás tú, ninguno de esos jóvenes vienen. Esos jóvenes solamente quieren estar al frente, predicando, cantando, orando, haciendo conciertos. Yo le dije, pero pastor, tú tienes que salir, ve, hay muchos jóvenes que ya no vienen. Pero el pastor atendía a los jóvenes, pero a veces limpiaba la iglesia, a veces se le iba todo el día. Cuando decían, ve, los jóvenes van allí a Cachicoto, a ese pueblito, a hacer unas campañas. Y yo decía, quiero ir, yo quiero ir a Cachicoto. Quiero conocer a los hermanos de ahí. Quiero conocer, yo no sé, los hermanos vienen, a veces traen guineo, traen gallinas, traen yuca, traen cositas, pescado que los hermanitos los comparten. Yo no quiero ir por el pescado, pero yo quiero conocer cómo son esos hermanos del campo, sencillos. Y cuando ellos iban a salir, veía que la iglesia estaba sucio. Y sabía que mi pastor, el pastor de jóvenes, se iba a quedar limpiando. Y decía, no voy. Tengo que ayudar a mi pastor. Y eso he tenido ese deseo de conocer ese lugar. Y me contaban tantas cosas de ese pueblo, que había hermanas ancianas que oraban, que Dios se manifestaba con milagros. Y he tenido tantos deseos de ir a un lugar que hasta el día de hoy no conozco. No tuve la oportunidad de conocer ese lugar, pero sé que existe. Y así hay muchos cristianos que saben que hay un Salvador, pero no se atreven a veces por las situaciones que tienen. Yo voy a empezar a ir a la iglesia después que mi niña cumpla 15 años y le haga una fiesta bien grande de 15 años. Después yo voy a empezar a ir a la iglesia. Saben que existe un lugar, saben que va a ser de bendición, pero no, hay algo que hacer. Yo voy a reconciliarme con el Señor cuando yo ya sea viejito. Déjeme disfrutar de mi juventud, déjame correr, déjame ir con los amigos, déjame hacer esto y el otro. Y a veces no logran reconciliarse porque el tiempo corre rápido. Nacen los hijos, nacen los nietos, nacen los bisnietos. Y a las finales solamente se queda en una caja con la esperanza de algún día haber conocido al Señor, pero ya cruzaron el río de la muerte. La Biblia dice que hay un camino de salvación, solamente uno. Tú chequeas las Biblias, las diferentes versiones, usas la Biblia aún de los mormones, de los testigos de Jehová. Ninguno de ellos niega que hay un solo camino de salvación y es Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Y una vez una persona llegó a una iglesia que estaba pastoreando. Me dice, pastor, yo voy a congregar aquí. Me mudé cerca de la iglesia en este pueblo que se llama Puente Pérez, porque era pastor de un lugar que se llamaba Puente Pérez. ¿De dónde viene? Le pregunto. Yo vengo de Cachicoto. Ah, qué bueno. Siéntate, vamos a hablar. Y no tuve la oportunidad de conocer ese lugar, de predicar en ese lugar. He conocido pueblos un poco más lejos de ese pueblo, un poco más al norte, un poco más al sur, un poco al este, al oeste, pero era una ilusión conocer ese lugar. Era una ilusión. Ahora sé que hay una iglesia bien grande, al pastor lo conozco, conversamos, pero no he podido llegar a ese lugar.
Saben, la Biblia dice que en el Antiguo Testamento los hombres de Dios hablaban de Jesús. Había profecías acerca de Jesús. Y la gente decía, Jesús vendrá un día. Jesús va a venir. Algunos decían, va a venir a liberar a su pueblo. Otros decían, no, viene como un caudillo y va a venir y va a expulsar a los romanos. Y Israel será una nación independiente de todo yugo de esclavitud de los romanos. Otros decían, no va a venir un Mesías, va a venir un rey va a venir para gobernar sobre todo Israel. Y hay una profecía, y quiero decirles, la primera profecía que sale en la Biblia es que Jesús iba a nacer de una mujer. Iba a tomar forma de hombre dentro del cuerpo de una muchacha virgen, pura. Una mujer santa en el sentido de que ella no se ha contaminado con el pecado. Mateo 3, 1, 20 y Gálatas también 4:4 nos habla que él nació, María, una muchacha judía virgen. Ahora, también hay otra profecía de que Jesús debería nacer en Belén, en Miqueas 5:2. En Belén. ¿Belén qué era Belén? Belén era un pueblito pequeño, un pueblito bien pequeño. Y generalmente los reyes, los gobernantes, los grandes emperadores en ese tiempo salían de ciudades grandes, ciudades poderosas, ciudades con una economía estable, donde que había fuerza militar, fuerza de conocimiento. ¿Sabe de qué nació eso? Lo voy a explicar. Ustedes saben que los romanos vencieron a los griegos, que eran una potencia mundial. Y los romanos dominaron a los griegos, usaron cosas de los griegos y eso de ahí sale el Senado, un gobierno democrático que hasta ahora lo usamos. Pero los griegos en la antigüedad tenían dos ciudades. Y Grecia tenía dos ciudades principales, Esparta y Atenas. Se llamaban los ojos de Grecia. En Esparta iban todos los jóvenes que querían ir a la guerra, los atletas, los deportistas, los jóvenes que querían hacer carrera militar. Y los otros jóvenes que no tenían el cuerpo o el deseo de hacer carrera militar se iban a Atenas. En Atenas se formaban puros filósofos, se formaban puros maestros, personas que enseñaban. De ahí salió Sócrates, Platón, Aristóteles y todo eso que está en la historia. De Atenas, de esa ciudad grande donde había mucho conocimiento, de ahí salían los gobernantes para Grecia. Entonces de Esparta salían los generales que gobernaban y dirigían el ejército de Grecia. Entonces la cultura en ese tiempo estaba tan abierto. Ellos decían, no, un rey tiene que salir de una ciudad poderosa. Pero había una profecía, de Belén va a salir el Salvador. ¿Qué es Belén? ¿Qué es Belén? O sea, la gente despreciaba una pequeña ciudad. Ellos decían, de ese pueblo tan insignificante no puede salir un rey ni un Salvador. Y se cumplió cuando Jesús nació en Belén de Judea, en medio de un comedero de vaca. Un comedero era un pesebre, un comedero de vaca era un cajón de madera, por si acaso no hacían un tallado en ese cajón de madera, no, cogían la madera más dura, más resistente, para que la vaca no lo muerda, y ahí tiraban la paja para que coma la vaca. Ahí nació Jesús, se llama un pesebre. Hay otra profecía acerca de Jesús, que Jesús vendría de la línea de Abraham. Ustedes saben que los judíos que no son mesiánicos, ellos dicen que Jesús tiene sangre pagana. Ya se imaginan, hay otro líder religioso de una iglesia grande a nivel mundial que también dice lo mismo. Entonces los judíos, como al decir que Jesús tiene una sangre pagana porque se mezcló con otra raza, no es la genealogía pura de los judíos, entonces no lo toman como el Mesías, pero los judíos mesiánicos sí lo aceptan como el Mesías. Entonces él debería nacer de la genealogía de Abraham.
Y se cumple porque en Mateo y en Lucas habla de la genealogía y Jesús viene de ahí. Y quiero decirles, hay profecías que se han cumplido de Jesús. Hay profecías que se van a cumplir en este tiempo. Los científicos en este tiempo dijeron lo siguiente, que el sol se ha acercado un poquito más a la tierra, o la tierra se acercó al sol. Y la tierra está dando unas vueltas, unos segundos más rápido. O sea, la tierra, por eso los días están siendo acortados. Y la Biblia dice que los días serán acortados en esos últimos tiempos. Por eso también la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad va a abundar. O sea, va a crecer la maldad en la tierra. No es raro esas músicas pornográficas que cantan, que todo el mundo lo acepta, que denigran o ponen de lado o tratan de lo peor quizás a las damas. Y las damas que defienden la ideología de ellas a veces no defienden eso. Están de acuerdo y apoyan y compran boletos y están ahí. Pero fuera de eso dicen, no, a una mujer se respeta. Pero dentro de esos conciertos no, dejan que las insulten cantando. En los últimos tiempos sabemos que los países cristianos son los que tienen más leyes anticristianos. Sabemos que en los países cristianos son donde se está prohibiendo hablar de Jesucristo. Hay profecías que se están cumpliendo en estos últimos tiempos y hay profecías que se van a cumplir. Cuando la Biblia dice que la tierra será consumida por fuego, ¿dónde va a haber tanto combustible para que se queme toda la tierra? En España se ha incendiado bosques más de 75 veces más grande que todo Puerto Rico. Imagínense, Puerto Rico, 75 veces de tierra más grande que Puerto Rico, quemado literalmente por fuego, por esos incendios forestales que todavía no han acabado de apagar. La tierra va a ser consumida por fuego, pero ¿va a ser consumida así? No, va a ser peor. El agua del mar. ¿Cuál es el agua? H2O. Hace unos años un hombre que lo desaparecieron del mapa, no sé si lo mataron o lo pagaron, él hizo el primer auto que funciona con agua. Hizo unas cosas ahí que ponía un poco de sal al agua, ponía un poco de imán, electricidad, y separaba el hidrógeno del oxígeno. El hidrógeno prende y el oxígeno mantiene encendido al fuego. Tú agarras una vela, lo pones un vaso y cuando no hay oxígeno la vela se apaga, pero si tú quitas el vaso, el oxígeno del aire mantiene encendido la vela hasta que se consuma. Y el agua y el aire tiene oxígeno. Entonces la tierra está, 70% de la tierra es agua. La fuerza magnética ya lo tenemos en el corazón de la tierra. Las tormentas eléctricas, la electricidad que se necesita para encender, literalmente toda la tierra ya está en la naturaleza. Literalmente, que los pecadores están debajo de una gran roca que está siendo sostenida solamente por una tela de araña y la cual el Señor sostiene todavía a esos pecadores porque ellos necesitan del Señor. Estamos viviendo en los momentos finales de la historia de la humanidad. Si usted mira la iglesia aquí y te vas a la playa y vas a ver la juventud ahí haciendo lo que quiere. Vas a ver cristianos que un día estaban predicando ahí y ahí en la playa están cantando, comprando licor e invitando a todo el mundo, llevando a sus propios hijos a ese camino. La maldad en estos últimos tiempos se está terminando. Literalmente. Ustedes saben, ese cantante, Bugs Bunny, tuvo un último concierto. Yo no podía creer, pero en medio de la canción, él agarró, se besó con una muchacha, vino un muchacho también le dio un beso ahí en la boca.
Y todo el mundo locos con eso. Miles y miles de jóvenes, millones de jóvenes. Porque la maldad está creciendo y casi todos los jóvenes de Puerto Rico, casi todos, incluyendo los raperos, vienen de familias cristianas. Algunos tienen hermanos que son pastores, otros tienen padres que son pastores, o tíos que son pastores, o abuelos que fundaron iglesias. Casi todos conocen del Evangelio de Jesucristo. Estamos en los últimos tiempos. La Biblia dice que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Esto está en Génesis 49:10, y en Lucas 3:33 y Hebreos 7:14 nos habla que Jesucristo iba a venir y viene de la tribu de Judá. Todo lo que se habla de Jesús, todo lo que se habla de la Biblia, todo lo que habla Dios en su palabra se cumple. La vida es tan dura, les decía la semana pasada que en donde yo nací, cuando amanece, se levanta un jaguar, se levanta una pantera o un puma de los Andes, y se levanta una llama, una vicuña, una alpaca. La alpaca tiene que correr, comer el pasto, seguir corriendo para poder sobrevivir. Y el puma tiene que correr y buscar a la alpaca, porque si no encuentra a la alpaca también se muere, tiene que sobrevivir. Y cuando llega la noche, la alpaca o la vicuña o la llama se esconden a dormir, y se levanta el otorongo que ataca de noche. En la selva, si es puma, si eres alpaca, o si eres oveja, o si eres lobo, si eres león, o si eres gallito, una gallina, un pavo real, un faisán, lo que pueda hacer, tienes que correr, tienes que ir y enfrentar la vida. Y el cristiano en la iglesia, no importa si es pastor, si es diácono, si es, no sé, un anciano, una anciana, un predicador, un músico, un cantante, tiene que moverse para poder agradar a Dios y poder salvar su alma, alejándose del pecado. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria sea al Señor. Estoy cogiendo una clase de la universidad. Sé que voy a llorar en los exámenes. Sé que voy a estar así. Voy a pedir un sneaker y me va a subir el azúcar quizás, y voy a estar más nervioso todavía. Pero el maestro me dijo una gran verdad, pero me lo dijo de una manera diferente. Y me dijo, no importa. Voy a usar la palabra que él usó, no es mala palabra por si acaso. No importa si tú eres profesional, campesino, varón, mujer, tú crees en alguna desviación sexual, no importa si eres drogadicto, si no eres drogadicto, no importa si eres niño, no importa lo que pueda importarte, pero cuando tienes el problema te vas a volver como un papel arrugado, te vas a volver sin fuerza, se te va a caer el mundo, no importa si tienes un título de doctor o de licenciado. Cuando te llegue el problema vas a necesitar ayuda. También hay otra profecía que Jesús sería el heredero del trono de David. O sea, Jesús como descendiente de David, había un trono que alguien debería reinar. Dice Jesucristo. Concluyendo, hermanos, para mí la psicología es algo bien sencillo. ¿Qué tú hiciste? Esto. ¿Está bien o está mal? Mal. ¿Cuál fue la consecuencia? Destruí mi casa. Ok. ¿Lo volverías a hacer? No. Cambia tu vida. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay otra profecía acerca de Jesús que dice que Jesús vendrá por su iglesia. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Y los que me escuchan no se vayan porque canto un poco mal. Cristo viene, amén, el Señor viene. En muchas partes del mundo, hermanos, la gente enfrenta de una manera diferente la vida. Mientras que hay gente llorando por un plato de arroz con habichuela en el mundo, hay gente que está llorando diciendo no me gusta este carro,
Ya me cansé del 2000, del 2020, yo quiero uno del 2022. Mientras que hay gente llorando por tener una sandalia, hay otras personas que botan los zapatos nuevos en su caja porque no es de la marca que les gusta. Hay gente llorando por querer hacer algo y tienen manos, y hay gente que quizás no tienen un brazo y están haciendo mucho más que las personas que tienen todo. Hay gente que está sufriendo por querer criar a su hijo, a su hija, y tenerlos y criarlos y ver cómo crecen y estar con ellos. Y hay otras personas que están matándolos, abortándoles. En Estados Unidos, cada año, en todos los 50 estados, incluyendo aún Puerto Rico, hay más de 40 millones de niños que son asesinados. Solamente porque quizás a la mayoría de ellos, no a todas, a las mamás les molesta un bebé porque le truncan el futuro, supuestamente. No por razones de salud, sino porque no lo quieren. Y saben ustedes algo, voy a decirles algo. En España se implantó eso del aborto hace muchos años, ya quizás hace más de 10 años. Entonces la mayoría de los españoles jóvenes no tienen bebés. Y España se está quedando con personas adultas y pocos jóvenes que no les interesa atender a los adultos, y no hay niños que los vayan a atender a ellos. Entonces, ¿qué está pasando en España? Están yendo de diferentes partes del África tratando de llegar a España para vivir ahí. En Europa hay ciudades donde que literalmente no hay habitantes, que literalmente te venden hasta $1 una casa con la condición de que se vayan y vivan en ese lugar. Hay lugares en Europa, hay lugares aún en Canadá que te pagan por trabajar y estudiar ahí. En la China hubo una ley, todo chino podía tener un solo hijo. Y cuando nacía una nena,